Okay, guys. Today we are going to study the modal verb can. If you remember, we already studied another modal verb, should, and we remember what we learned that lesson. A modal is a type of auxiliary verb that is used to express ability, possibility, permission, or obligation. And if you look at all the modal verbs, we can see that the modal verb can and would with another color, just to see the modals we have studied. Can se utiliza para acciones que ocurren en el presente o en el futuro. La traducción al español puede ser saber o poder. Lo más común al traducir en español es poder, yo puedo, I can. El saber también se puede traducir como tal, aunque es menos utilizado por nuestro propio léxico, por la propia forma en la que hablamos, ¿no? Y como bien lo dice la referencia que se toma de Legoland, todo depende del contexto con el que se traduzca, chicos. Vamos a ver cuál es la estructura. De forma muy similar a otros tiempos y a otras estructuras, depende del sujeto, en este caso el verbo modal, y todo lo que es el complemento. Los ejemplos en afirmativo. I can swim. I can breathe. Ahí con algunos errores en la escritura. En la forma negativa, hay que tener cuidado con este verbo modal. ¿Por qué? Lo más común para negar es el can't, aunque recordemos que cuando hablamos en el inglés, al igual que en nuestro idioma en español, lo más común es hablar de forma impropia en el léxico tradicional, ¿no? Lo mejor es tratar de hablar de una forma, pues, más decente, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos en una forma más correcta, la forma más común para negar es cannot. De hecho, si se dan cuenta, está pues resaltado Ken con color morado y el not con rojo, que recuerden, not se utiliza para negar. Y luego en el ejemplo ya aparece cannot, que es la forma, por así decirlo, más correcta. Sobre todo cuando queremos hablar de manera propia. Y ya la negación pues es can't, con el apóstrofe y todo. Los ejemplos, you cannot go with him. O con la negación, you can't go home. Es muy similar a las estructuras que ya hemos estudiado, entonces, pues es un tema relativamente sencillo, por así decirlo. En la interrogativa, pues no hemos tenido la fortuna de vernos en vivo y a todo color y de explicar algunas características, pero todas las estructuras en cualquier tiempo presente, pasado y tiempos perfectos, los auxiliares siempre se pasan al inicio. Entonces, en este caso que es el auxiliar es el can, el modal verb, empezamos con can. Lo mismo pasa cuando hablamos, por ejemplo, en presente simple, en pasado y hacemos preguntas con do, por ejemplo. Empezamos la pregunta con do you. Lo mismo podría ser en pasado, utilizando el mismo auxiliar do, pero en pasado es did you. Entonces debemos recordar que siempre el verbo que funciona como auxiliar va al inicio en la forma interrogativa, siempre. E incluso si hablamos de una estructura más sencilla como el presente continuo, en el que hacemos preguntas. Are you playing? En donde obviamente se ve el verbo auxiliar, que es el verbo to be, el are, se pasa al inicio de la estructura para hacer preguntas
en forma interrogativa es siempre igual. Entonces, yo creo que entendiendo esos conceptos básicos se nos hacen familiares y nos facilita la creación de oraciones. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, algo que comentar hasta ahorita? Obviamente es lo más sencillo, ¿no? No, ¿No? Todo bien, Sandra. Entonces, Isaí, ¿cómo ve? sí, todo está bien. Todo está bien, ok. Recuerden que para hacer interrogación, no solamente pueden preguntas, no solamente pueden ser preguntas afirmativas, perdón. También podremos hacer preguntas negativas. Y tenemos los dos ejemplos. Can you swim? Can't you swim? Recuerden que, pues dependiendo del inglés al que estemos acostumbrados y del cual sean nuestros objetivos, hay una ligera pronunciación, una pequeña variación. Más cuando vamos aquí al norte, el can lo pronuncian a veces en la negación más como can't, o se oye un poquito más la A. Es muy ligera a veces el audio, el escucharlo, pero sí hay una ligera variación. El más británico es con el can you swim, y el otro es más can you. Esa es mal acostumbrar o acostumbrarnos a escuchar en inglés y también depende mucho pues del origen de la persona que esté hablando. Recordemos que entre diferentes nacionalidades el acento de cada nacionalidad hace variar un poco pues la pronunciación. Entonces no estaría de más escuchar un poco de audios en el que escuchemos a más de una persona hablar en inglés para escuchar las diferencias entre uno y otro forma de pronunciar. Vamos a ver qué sucede con la forma negativa que les mencionaba yo de cannot. Como comenté, can't es la forma más común, sobre todo cuando hablamos de inglés callejero, el inglés que se ocupa en la calle día a día, en situaciones más rutinarias. Pero si queremos dar cierto énfasis, como enfado, se ocupa más el cannot. De hecho, el inglés tiene una característica que el tono de voz nos da a indicar mucho. Si nosotros decimos go out o gritamos enojados go out, pues el salte se traduce al español con otra tonalidad, con otro énfasis, ¿no? Como lo dice la escritura. En lugar de salte podría ser un lárgate, un vete de aquí, dependiendo de la persona que lo traduzca. Si ustedes están acostumbrados a ver pues películas en español, mm, de Netflix, recomiendo que vean las películas que tienen la opción de poner el audio en inglés y tal vez ver los subtítulos en español para que vean, escuchen el idioma y vean la diferencia fonética y se familiaricen con el audio, ¿no? Afortunadamente ya tenemos pues esa tecnología, ¿no? Antes conseguir películas que estuvieran habladas en inglés y traducidas al español con subtítulos era mucho más difícil. Afortunadamente ya contamos con muchas herramientas tecnológicas y una gran cantidad de sitios web que permiten hacer eso. Y tenemos el ejemplo en rosa. She can't tell you what to do, o she cannot tell you what to do. Obviamente tenemos las traducciones ahí con diferentes énfasis. Ella no puede decirte lo que tienes que hacer. Ella no es quien para decirte lo que tienes que hacer. Repito, mucho depende mmm, cuando traducimos al español de la habilidad pues sí, habilidad y destreza que tenga la persona que lo traduce, porque a veces hay muchas películas en las que aun cuando son especialistas en traducción, se cometen errores, sobre todo cuando son palabras, pues muy, oraciones muy oriundas del inglés y no las conocemos, se da mucho la mala traducción. Pero esa habilidad y estar en contacto con el idioma. Vamos a ver.
lo siguiente. Realmente esta presentación es sencilla. El tema es sencillísimo. Y vamos a la parte de práctica, chicos. Tenemos algunas oraciones que se nos presentan y nos piden cambiarlas, ya sea de afirmativo a interrogativo, de interrogativo a negativo y así de forma similar. Tenemos el número 1. Olivia can play the guitar. Isaí, ¿nos podría recordar cómo se hace la forma negativa? ¿Cómo hacemos esta oración en forma negativa, por favor? Isaí. Parece que no está. Sandra. Sería Olivia cannot play the guitar. Ok, cannot o can't. Cannot. Hay que Cannot. tener un cuidado, bueno, por así decirlo, un poquito de cuidado, porque el cannot lo suelen escribir a veces junto y a veces separado. Yo recomiendo que busquen en internet las diferencias. Realmente depende del contexto del complemento de la oración. Sobre todo cuando se puede negar un sustantivo después del can, es que se separa el cannot o se escribe junto. Es un poquito complicado si no se practica, entonces por eso recomiendo que lo busquen. Hay mucha información en internet. Recuerden que internet es una gran herramienta. Obviamente también hay que saber diferenciar la información correcta y la errónea, ¿no? Pero es información que la mayoría de los sitios web tiene de forma identificada, de forma correcta. Alfredo no ha regresado, ¿verdad, chicos? Sí, acá estoy, ¿por qué? Ya regresó. Gracias. Em, tenemos la siguiente, Alfredo. El número 2 está en forma de pregunta. Can the girls play hockey? ¿La podría pasar a forma afirmativa, por favor? The girls can play hockey. Ok, perfecto. Sí, les digo, miren, el compañero tiene el otro acento, el can. El detalle es que a veces el can se suele confundir con el can't. Por eso es que en británico además es como can y can't o can't. Les repito, mucho depende de qué tipo de inglés nos familiaricemos. Pero las dos formas son correctas. Gracias. Isaí, ¿ya nos escuchan? Parece que no. Bueno, regresamos con Sandra. Tenemos la 3. Richard can play the trumpet. Hay que pasar la forma de pregunta, por favor, compañera. Can play Richard the trumpet? Ok. No. Fíjese, vamos a eso, no hay problema, Richard son play errores. trumpet. Tenemos dos verbos. Uno es el verbo de la oración y otro es el verbo auxiliar. En este caso, el verbo modal, que es que es el que funciona como verbo auxiliar. Entonces, lo único que se cambia es el verbo auxiliar. Lo único que cambia de posición, y dije hace rato que los auxiliares se pasan al inicio de la oración. Sería, can Richard play the trumpet? Es lo único. No pase los dos verbos, nada más el auxiliar en este caso. No se preocupe, son de los errores más comunes que nos suceden. Y a veces por los nervios pues nos matan, ¿no? No son tan aliados de las personas con nervios. Sigue la siguiente. Can she write with her left hand? She can write with her left With her hand. left hand, exactamente. De hecho, si se dan cuenta, pues tenemos tres palabras que casi tienen la misma pronunciación. Write, with, que es con TH, y left, entonces pareciera de momento un poco de trabalengua si no estamos acostumbrados, ¿no? Write with her left hand. Es perfectamente contestado, gracias. Pasamos a los siguientes ejercicios. Y tenemos una pregunta, una oración afirmativa, perdón, en las 5.
He can write good stories. Hay que negarla. Sandra, ¿podría negarla, por favor? He can't He write. can't read Ok. what stories. He can't write. Perfecto. Tenemos otras más de las 6 a las 9. Alex can write exciting articles. Recuerden que para hacer preguntas, el auxiliar, que en este caso es can, se pasa al inicio. Quedaría, can Alex write exciting articles? Articles. Y debemos recordar que una de las características gramaticales del inglés es que únicamente se escribe el último símbolo gramatical. En este caso, el símbolo de pregunta único que se escribe es el último. En español recuerden que se escriben dos, uno al inicio y uno al final. Entonces son características que debemos identificar. Y a veces cuando se nos hace pues tan familiar, tan común, nos quedamos con las mañas a veces, ¿eh? A veces en español nada más escribimos uno, porque pues así se lograba el cerebro, no son cuestiones ya de cada quien. Claro que sí. La siguiente, Henry can cook spaghetti. Hay que hacerla en pregunta. Can Harry cook spaghetti? Ok, spaghetti. Me parece bien. De hecho, la doble T del spaghetti está bien que suene como R, porque es parte de de la gramática, de la fonética, por así decirlo, del inglés. Aunque al no ser una palabra oriunda del inglés, pues tendríamos que respetar que es spaghetti. Pero, pues, dentro de todo el largo de hablar, se vale ocupar las mismas reglas, ¿no? Entonces puede ser spaghetti o spaghetti, como casi sonó con el compañero, y las dos formas están perfectas. La siguiente, they can cook well. La negativa, they can't cook well. No. Recuerden que la recomendación cuando negamos es que al negar se escuche un poquito la T. No es tan explosiva, pero sí se debe de percibir un poco. Y nos toca la última. Can Carol cook chili con carne? Bueno, en este caso, el platillo es chili con carne. Está medio confuso porque nos mezclan el español con inglés. Sería Carol can cook chili con carne. Chili con carne, perfecto, ok. Más que correcto. Bien, chicos, con esto terminamos la presentación. Right. Es un tema muy sencillo, realmente. Les repito, es muy similar a las estructuras básicas del presente para hacer preguntas igual que en cualquier otro tiempo, ¿no? Ya sea de forma positiva, afirmativa o negativa. Y de forma similar para contestar a cualquiera de las preguntas, las formas cortas y formas largas. Yes, she can. No, he can't, dependiendo, ¿no? O incluso con yo. Yes, I can. No, I can't. Y bueno, por último, las referencias de dónde se obtiene pues la información. En este caso, como no trabajamos con un libro de textos, pues en específico, es conveniente saber de dónde se obtiene la información, chicos. Okay. Gracias. Ok, chicos, ya terminé la grabación. Doy por finalizado, agendo la otra clase y regresamos en 5 minutitos. Déjenme agendarla. Les comparto el link, Ok. por favor, chicos.